los bendiga, amados hermanos. Segunda Samaria, este es el pastor William Cabán. Es un placer estar con ustedes en esta bella mañana. Les pido disculpas porque estamos un poco atrasados, pero todo está marchando bien en nombre del Señor. Les pido a ustedes que en este momento pues, podamos bendecir la gloria de Dios juntos y decirle a la iglesia que estamos con ustedes, nunca han estado solos. Estamos aquí para bendecirnos unos a los otros. Y quisiera compartir en este día una palabra con el hermoso pueblo, entendiendo que Dios está en control. Adoramos al que vive y reina hoy, mañana y siempre. Por tal razón, en el nombre de Jesús quisiera leerle a ustedes una porción bíblica. Indica a la palabra del Señor el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso, amén, comenzando en el versículo 15, donde hay un diálogo especial, donde está Cristo tratando con su pueblo, tratando con los apóstoles, donde Él le habla a ellos directamente. Y yo quisiera hablar un ratito a ustedes, a donde Dios me permita, bajo el tema, la veracidad del llamado. La veracidad del llamado. Y Juan capítulo 21, comenzando en el verso 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y tenemos que entender en este día que el hermano Pedro tiene un diálogo con el Señor, un diálogo directo con el Señor. Como todos nosotros tenemos diálogo con el Señor, todos nosotros tenemos preguntas que le hacemos a Dios diariamente. Y dentro de esas preguntas nosotros tenemos responsabilidades. Y dentro de esas responsabilidades el Señor nos sacude. Amén. Nos sacude y nos llama a cuenta, porque Él es el amo de la viña. Cuando vemos este pasaje, del cual se ha hablado muchísimo, se ha predicado mucho sobre estos tres llamados, estas tres, Dios cuestiona a la fidelidad de nuestro querido hermano. Y siempre lo han hecho un paralelo con el amor filial, el amor eros, el amor agape. El filial cuando habla del amor entre los hermanos, el eros cuando habla del amor entre las parejas, y el agape, el amor que habla de Dios y hacia Dios, un amor incondicional. Pues yo quisiera en esta mañana que lo veamos de otro punto de vista. Yo quisiera que lo veamos en el trato de Dios a título personal con el apóstol, donde el apóstol vio la mano de Dios y el apóstol entendió que el Dios de la eternidad estaba tratando directamente con su corazón. En este líder que Dios quería modificar, que quería pulir, quería darle, amén, llevarlo a diferentes niveles, Dios lo encuentra. Cristo lo encuentra, lo enfrenta. Cristo todos los días nos enfrenta a través de diferentes situaciones, porque Él desea lo mejor para usted y para mí. Dentro de todo esto, yo quiero verlo como el llamado que Dios ha hecho a ustedes. Segunda Samaria, una iglesia que está en mi corazón desde el día que me convertí en 1986. Les saludo a todos ustedes en el nombre del Señor y les amo, entendiendo que Cristo está en control de sus vidas y de nuestras vidas. Por tal razón, para entender esto y entender este llamado, tenemos que sentir la pasión de Dios en nuestras vidas. Cristo lo llama a Pedro a apacentar. ¿Qué significa apacentar? Apacentar tiene varios significados. Usualmente se habla de ganado, se habla de dar buen pasto o apastar. Esa es una definición. Otra definición es mantener un sentimiento vivo, es alimentarse. En un diccionario, apacentar en el contexto nuestro bíblico es dar buen pasto o bien sea alimentar correctamente. Y punto número 3,
proporcionar cultura y educación, instruir. Entonces, el que apacenta no solamente da buena instrucción, no solamente da buen alimento, sino que también instruye al pueblo. Entonces, Dios nos llama, amén, a instruir al pueblo. Dios nos llama a que seamos edificados a la luz de la palabra, y ese es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo de instruir al pueblo. Y hay diferentes formas de instruir al pueblo. Cuando hablamos de pastorear, es la capacidad de dar buen pasto, alimentar, una buena dieta balanceada, instruirlos a pensar por sí mismos. El buen pastor, como hizo Cristo, él educó a los apóstoles a pensar por sí mismos, a llevarlos a una dependencia de Dios, pero a empoderarlos a actuar siendo dueños de sus acciones según la capacidad que tienen, según de su intimidad y su profundidad en la Escritura y su intimidad con el Señor. Todo esto, como líderes, Dios nos llama a cuenta y Dios nos da un enfoque. El enfoque nuestro es un enfoque de amador de almas. El líder tiene, repito, que ser un amador de almas, un hombre que es amante a las almas, un hombre que se esmere por las almas, una mujer que entienda que al final del día no existe llamado si no hay almas. Un maestro sin clase no es maestro, aunque tenga la mejor licencia y los mejores estudios. Un pastor sin un rebaño a quien cuidar, no es un pastor, porque no tiene a quien cuidar, aunque tenga todas las credenciales. Un padre sin hijo va y adopta, dice, tengo que tener, porque me considero padre. Asimismo, nosotros como líderes tenemos que entender que tenemos que ser amadores de las almas. Y esto va a todos los niveles, no solamente a nivel pastoral. Esto va, la presidenta de las damas ama a sus damas, presidente de los caballeros ama a sus caballeros, la escuela bíblica ama, se esmera para que el pueblo sea educado correctamente. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros. El que ama las almas tiene ciertos celos. Un celo no enfermizo de cual lleva a uno a una tragedia, sino un celo dentro del contexto bíblico, es un celo por dar lo mejor, un deseo apasionado por dar lo mejor. Y el primer celo que debemos de tener nosotros como líderes es amante a la palabra. Aquel que ama las almas, ama a la palabra. ¿Y qué es la palabra? El alimento, educa y reta al pueblo. Es el que insta al pueblo a escudriñar las escrituras. No es el que dice el pastor, es lo que le dice la palabra. No es lo que los pastores determinamos, es lo que determinamos a la luz de la palabra. No hablo por mi propia cuenta, hablo por aquel que me ha llamado a servirle en espíritu y en verdad. Nosotros como líderes, como pastores, tenemos que enseñar al pueblo a ser amantes, apasionados de la palabra. Es el pastor, el líder, es el que busca diferentes formas para que el rebaño reciba la palabra pura, sin mancha, la palabra poderosa que los transforme, que los eduque, que los empodere, no importa cuál sea su cultura, no importa el nivel mental o intelectual, su nivel de aprendizaje, no importa. El pastor es aquel que busca el equilibrio para que el pueblo completo tenga un balance y el pueblo completo sea alimentado. Por esta razón, el primer celo es un celo por la palabra. El segundo punto que quiero tratar con ustedes, aquel que ama las almas, actúa con equidad, con otras palabras, actúa con balance. ¿Qué significa esto? Balance es bendecir, respetar, honrar, educar y amar a todos por igual. Repito, amar a todos por igual, no hace excepción de personas. No importa la cultura, no importa la nacionalidad, el grupo étnico, no importa los idiomas, las edades, los géneros, no importa. Honra a todos indistintivamente y honra y respeta los ministerios dentro del ministerio.
ese hombre, esa mujer que Dios llama, que es amante de alma, también tiene que ser un amante a la equidad, un amante al balance y entender que dentro de cada individuo, dentro de cada alma que llega allí, hay un ser que necesita una pasión, que tiene una pasión por Dios, y hay un alma que redimir, y hay un alma que necesita el toque de Dios. Por tal razón, no es poseer un llamado, es que ese llamado, repito, tiene que estar balanceado en mi ser para yo poder proyectar. Punto número 3. El amador de alma es un buen administrador. Un buen administrador. Honra y respeta las leyes humanas que no violen los conceptos bíblicos. Honra y respeta y se somete a las autoridades superiores, respeta las decisiones de la junta de la iglesia, respeta el celo y la pasión por el templo, respeta y honra todo aquello que incumbe a lo que es administración. Ese celo de administrar. Ese celo de administrar, entendemos que aunque a pesar que habla de los negocios del Señor, esos negocios del Señor afectan positiva o negativamente, afectan la vida espiritual de la iglesia. Una iglesia bien administrada, una iglesia que tenga todas las cosas al día, es una iglesia que el pueblo se entrega, es una iglesia que el pueblo da su talento, sus finanzas, su tiempo, todas sus destrezas. ¿Por qué razón? Porque entiende que el amador de las almas también cuida en la administración de todo lo que Dios le pone de frente. Es una persona que depende en su totalidad de Dios. Punto número 4. El amador de almas opera en autoridad y bajo autoridad. Reconoce a sus superiores y honra con respeto y obediencia dentro del marco bíblico. Dentro de un marco bíblico. Tenemos líderes. Tenemos gente a todos los niveles, tenemos obispos, tenemos presbíteros, tenemos supervisores, tenemos gente que de una forma u otra nos supervisa. Tenemos gente que de una forma u otra nos impacta, positiva o negativamente. Todo ese personal tiene que ser sometido a la luz de las Escrituras. Todo ese personal tiene que entender que Dios nos rige a la luz de las Escrituras y los convenios según el país o el estado que estamos viviendo. Por tal razón, yo entiendo que estoy en autoridad y bajo autoridad, entendiendo que al final del día somos mayordomos del Señor. Somos simplemente administradores del reino. Somos hombres y mujeres que Dios nos ha llamado por su gran misericordia. Usted no importa la posición que usted tenga en la iglesia. Usted administra, porque usted administra en su casa. Usted puede administrar en su trabajo, usted en su vecindario. Usted es el hombre que tiene y la mujer que tiene que ser celoso por las cosas de Dios. Celosa por las cosas de Dios. Entender que esto que Dios ha depositado en nuestras manos, también lo depositó en las suyas. No, pastor, es que yo solamente soy un laico, yo solamente soy un maestro recién convertido. Hermano, su legado comienza el día que te convertiste. Su llamado comienza el día que dijiste, Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras hacer. Comienza el momento en que tu alma tiene un choque con el Espíritu Santo, y ese impacto con el Espíritu Santo, Dios trae honra, Dios trae respeto, Dios trae un llamado apasionado, y ese llamado yo lo llamo celo espiritual por las cosas de Dios. Y por tal razón entiendo que a pesar de que tengo esa pasión por las almas, yo tengo líderes a cuales someterme. Y ese sometimiento me lleva al punto número 5. Me someto al ser humano dentro de los estatutos bíblicos. Pero también entiendo que el punto número 5 es una dependencia total de Dios. Y cuando yo dependo total de Dios, mis emociones caen en un segundo nivel. Mis conceptos, mis ideas preconcebidas, todo aquello que yo he declarado y he planificado, hermano, tienen que ser ajustados en el camino. Hay muchas cosas que en el camino yo modifico, cambio por beneficio de la congregación.
congregación, por beneficio del hermanito, que aunque yo sea simplemente alguien que no tenga ningún título eclesiástico, pero soy alguien que 2 o 3 hermanitos nos sentamos en una taza de café y en el caminar yo no puedo imponer mis caprichos. Tengo que entender que estoy tratando con almas. Y una palabra, una frase, un pensamiento fuera de lugar puede dañar el corazón a ese hermanito que está caminando a mi lado. Un comentario fuera de orden puede hacer que ese hermanito se entristezca y llegue a un nivel, alabado sea el Señor para siempre, a un nivel de turbación. Y Dios nos llama a nosotros a cuenta y nos dice, el llamado es para la iglesia completa, no es para un grupito aquí, un grupito allá. Somos una sola iglesia, un solo pueblo, una sola salvación, un solo grupo que Dios ha llamado para poder glorificarse a través de nosotros. Por tal razón, queridos hermanos, eso nos lleva a la dependencia total de Dios, porque ya no me ciño yo. Y en el versículo 18, el pasaje que acabamos de leer, nos indica a nosotros que ya no nos ceñimos nosotros mismos. Y hace un paralelo con el anciano que lo cree. Y cuando estrecha su mano, el Señor lo toma. Al anciano lo toma otro de la mano y lo guía. A usted y a mí, que Dios nos ha llamado, nos ha capacitado y todos los días nos da algo nuevo. Dios nos toma de la mano y Dios nos indica que Él es el dueño de nuestra vida, que es Él quien nos toca aprender, que Él me ciñe y me guía y dirige mi mente y mi corazón dentro de lo que Él ha determinado a título personal, para título global a la iglesia, a título local, la iglesia local a cual participo. Dios ha determinado un plan de ataque para que el mundo vea que hay un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Pero a título personal comienza conmigo. Dios trata conmigo. Dios me ha llamado a cuentas. Y Dios nos llamará a cuenta por cada palabra, por cada acción, por cada pensamiento que no glorifica su nombre. Yo daré cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tal razón, yo sé que estás pasando por el valle de sombra de muerte. Amada iglesia, yo conozco tu dolor. Te he visto llorar, te he visto reír. He compartido con ustedes en tiempos buenos. Amada iglesia, te he visto llorar y te he visto reír. He estado con ustedes en buenas y en malas. Pero en este momento Dios nos está pasando por una situación inesperada. Hombres y mujeres fieles, Dios nos ha llamado a mantener los enfoque en el Señor. Dios Padre nos llama a mantener en el enfoque tenemos de frente, a los hermanitos que llevan 2 o 3 meses o 2 o 3 años sirviéndole, a los hermanitos débiles. Esto no se trata de mí, se trata de aquellos hombres y mujeres que Cristo murió por ellos en el Calvario. Se trata de tantas personas que en una forma u otra son impactadas por el ministerio de Samaria. Hay un legado que honrar, hay un legado que mantener vivo. Hay un legado en el cual usted y yo tenemos que mantener la llama ardiente. No podemos pretender que las cosas están como estaban, pero somos una iglesia. Somos un grupo de hombres y mujeres que Dios ha llamado a una entrega, a una relación, que Dios ha llamado a vivir, convivir y darnos la mano. Que Dios nos ha llamado a entender el concepto primordial del Evangelio, tener todas las cosas en común. Por tal razón, una iglesia firme, una iglesia poderosa, no es aquella que tiene más finanzas, no es aquella iglesia que posee mejores templos, no es aquella iglesia que posee la mayor cantidad de personas. Una iglesia que trabaja unida, una iglesia que entiende la responsabilidad de amarse uno al otro, de respeto mutuo, indiscutiblemente cuáles sean los niveles culturales o sociales o económicos de uno o de otro. Es una iglesia que ha entendido la pasión del Señor. ¿Qué dijo Cristo? Cristo dejó el cielo. Por más santo que yo sea, jamás alcanzaré la santidad de Dios.
hasta que el día que muera y vaya a su presencia. Mientras tanto tengo altas y bajas, pero eso no es licencia para abusar de la gracia divina. Eso no es licencia para mirar sobre hombros a aquellos que están en una forma u otra luchando o que llevan menos tiempo o más tiempo que yo. No lo es. Es una licencia para rendirme a los pies del Maestro y que el mundo entienda que Dios sigue siendo el amo por excelencia, que Jesús sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Samaria está en victoria, y que esta iglesia que Dios ha separado en este lugar, allí una esquinita en el Bronx, es una iglesia poderosa, porque Samaria tiene todo lo suficiente para ser una iglesia súper poderosa y victoriosa hoy, mañana y hasta que Cristo venga. Samaria lo ha sido. Conozco su legado, conozco grandes líderes en ese lugar y conozco muchos de sus pastores. Y con el dolor en el alma tengo que decir que le pruebo a Dios llevarse a nuestro querido hermano. Yo, que estoy un poquito más retirado, lloro. No quiero ni preguntarle a ustedes. Pero un nuevo capítulo. Les pregunto, ¿cuál hubiese sido el deseo de nuestro amado pastor? Que usted se mantenga firme, que usted obre en justicia, que la iglesia se respete, que la iglesia honre el llamado y el legado que ese gran hombre nos ha dejado, que ese hombre con tanta experiencia, con tantas capacidades, tantas virtudes que Dios le dio, eso no se obtiene de un día para otro. La experiencia no se improvisa, pero la fidelidad viene de Dios. Y la fidelidad tengo que luchar a diario para honrar el legado, el llamado del Dios que le servimos. Iglesia, estamos juntos. Iglesia, venceremos. Iglesia, segunda Samaria, no titubees, no estás desamparada. Nunca has estado sola. Nunca, nunca, nunca Dios ha abandonado esta hermosa congregación. Me convertí de mi vida al Señor en el 1986. Febrero de 1986. Un invierno crudo. Un invierno cuestionable. Pero un día entré por las puertas de Samaria y sentí un calor como nunca había sentido. Y a pesar de que mi vida no era como de otros, que siempre vienen de calle, yo tenía mis propias luchas. Unas luchas que solamente Dios conocía a mi título personal. Unas luchas que cuando tuve el encuentro con el Señor, a pesar de que culturalmente hablando me veían como un buen hombre, yo me sentía insuficiente de la gracia de Dios. Y desde ese día, en febrero de 1986, Dios usó ese ministerio de Samaria para impactar mi vida. Y agradezco de todo corazón. Y le digo a los líderes de Samaria, cuide las ovejas. Como un día Dios usó a alguien para cuidarme a mí. Y ahora Dios me llama a mí a cuentas para cuidarlos a ustedes. No titubearé por luchar por ustedes. Ustedes son una iglesia santa, pura. Señor,